Insisto nuevamente, como el día viernes expliqué acerca de cómo esta circunstancia nos ha llevado a tener este tipo de servicio, ¿verdad? A esta reunión congregacional, y pues todos sabemos que es debido a esta pandemia que todavía está azotando fuertemente en algunos lugares de la tierra. Ahora, dentro de lo que hemos aprendido, que nunca antes nos había tocado experimentarlo, es nuestra primera vez que hemos aprendido acerca de las restricciones que se pusieron a raíz del impacto de esta pandemia. ¿Quién iba a creer que pues a mis 50 y pico de años nunca en mi vida había escuchado, ni había sido testigo, ni había estado entre medio de situación como esta y de vivir restricciones como esta? Porque hoy me he dado cuenta que a manera que nos vamos acercando al retorno de nuestro Señor Jesús, pues ha tomado auge muchas cosas de carácter negativo, malas, de pecado, de iniquidad, etcétera. Sin embargo, sigo confiando, porque también creo con todo mi corazón que es necesario dar testimonio que también las cosas de Dios también han sido abundantes a favor de nosotros, la unción, su palabra, su presencia, de tal manera que el Señor no nos ha dejado a nosotros huérfanos como lo prometió, siempre ha estado con nosotros. Ahora, volviendo al tema de la pandemia, el impacto que ha causado en el mundo ha obligado a todo el mundo a mantenerse, digo esto a manera de recordarle, porque lo mencioné el día viernes, que el impacto de la pandemia obligó a todo el mundo a mantenerse distanciado uno a otro por razones de evitar la infección o la propagación de este virus. Entonces, eso surge a raíz de lo que voy a llamarlo así, el prospecto científico. Es decir, que cuando hablo de prospecto, quiero explicar de que esa palabra tiene que ver con darte información acerca de lo que está sucediendo y la medida para que nosotros nos mantengamos saludables. Entonces, el distanciamiento social, el saludo, hermano, que hacemos a distancia o topando nuestro codo, el usar mascarillas, es parte del prospecto. Sin embargo, tenemos que considerar también que la palabra prospecto científico no debe de llevarnos a nosotros a pasar por alto el significado también de lo que es un prospecto espiritual. Voy a explicar, voy a definir en un momento lo que significa la palabra prospecto. Yo soy consciente que la mayoría de ustedes ha escuchado esta palabra, pero esta palabra prospectos viene del latín, y esa palabra prospecto lo que significa es examina, examina. Eso quiere decir desde la raíz del latín la palabra prospecto. Ahora, quisiera que me escuchara cómo se define esta palabra. ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Qué dio origen a la palabra prospecto? Para entender por qué tenemos que estar distanciados ahorita, pero también vamos a ver el prospecto espiritual, lo que Dios dice desde ese mismo punto del significado de esta palabra. Entonces, como el término prospecto significa examina, este texto, es decir, el prospecto es el texto que incluye, oiga esto por favor, todos los medicamentos en el envase y que contienen la información para el paciente sobre las características del fármaco. Eso es un prospecto. Cuando usted compra cualquier medicina en una farmacia, las etiquetas que traen no solamente le instruyen a usted la dosis de cómo tomarse el medicamento, la cantidad y a qué tiempo,
Entonces, no solamente trae eso, sino que lo que trae es información del medicamento, para que el paciente entonces entienda las características del fármaco. Puede incluso venir ahí en la etiqueta la explicación de todos los componentes que tiene esa medicina. Por esa razón entonces se le llama prospecto. Un prospecto entonces es la información escrita, dirigida al consumidor o usuario que acompañan al medicamento. Sigue diciendo que la mayoría de las veces el folleto que tiene diversos productos y que incluye la información necesaria de su composición son plasmados en la etiqueta para que lleve la forma en cómo se usa y asimismo también las contradicciones, es decir, el mal uso o manejo de ese medicamento tiene efectos muy peligrosos. Entonces, dentro de esa etiqueta lleva toda esa información y eso se llama prospecto. Ahora, yo quiero hablar de dos cosas, del prospecto científico y del prospecto espiritual. Siendo así que el prospecto entonces científico nos ha informado, nos ha establecido a nosotros esta realidad de que tenemos que mantener un distanciamiento social. Ese es el prospecto científico, que hay que lavarse las manos para evitar la contaminación y propagación. Y también el prospecto científico está en la búsqueda de una vacuna antiviral, una vacuna contra este virus. Ese es el prospecto científico. Ok, ahora, ¿cuál es el prospecto espiritual? Porque cambia con la realidad de nosotros. Es decir, que así como lo científico nos da instrucciones, lo espiritual también. Y el prospecto espiritual lo que significa es mantener en nuestra conciencia de que hay males espirituales en el ambiente. Oiga esto, no solo hay virus en el ambiente, hay males espirituales en el ambiente. Y esos malos espirituales vienen así como opera el virus. Un mal espiritual lo que quiere es contaminar nuestra vida. Y habiéndonos contaminado, entonces ser portadores nosotros de receptores y volvernos, como quien dice, propagadores de ese mismo mal y contagiar a otros. De tal manera que solo existe ante esa realidad un poder que puede neutralizar los males en el ámbito espiritual, así como se está buscando en el ámbito secular una vacuna para que, hermano, pueda inmunizar nuestro sistema inmunológico y que tengamos anticuerpos contra esta infección que ha llevado lamentablemente a mucha gente a la muerte. Según las últimas noticias que hemos oído, posiblemente usted estará más informado, ya los científicos dicen que este virus no se va a ir de la Tierra, que se va a quedar permanente. De tal manera que eso da idea de la necesidad de la vacuna, que va a ser como endémica. Ya no va a ser, hermano, un virus temporal, sino que va a ser endémica. La palabra endémica da a entender eso, que se va a quedar. Así como es el virus del SIDA, es endémico, está en el ambiente, está en la tierra. Y entonces el prospecto científico da también recomendación para evitar la infección del SIDA. Ok, así mismo va a ser el mundo a partir de hoy. De tal manera que si se encuentra la vacuna, entonces se va a inyectar, se va a poner en casi todos los humanos para que tengan anticuerpos. Ya los que pasamos por eso, se supone que tenemos un anticuerpo y que podemos estar menos, ¿verdad? Vulnerable, pero todavía no es confirmado, pero podemos estar menos vulnerable a esa situación. Ahora, ¿por qué menciono todo esto, mis amados hermanos? Porque cuando nosotros vemos realmente que Dios a través de su palabra nos viene diciendo desde siempre
de que tenemos que tener claro el prospecto espiritual es en la base de la realidad que existe un mundo espiritual en el ambiente, que hay espíritus inmundos, que hay potestades, que hay entidades de las tinieblas, que por miles de años, hermano, milenios, han estado como un virus tratando de infectar las vidas de la humanidad, pero también tratando de infectar la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Lamentablemente, a este prospecto espiritual no todos lo han creído, porque no consideran real que haya un ambiente espiritual de contaminación en el ambiente. Le han creído al prospecto científico. Esto es interesante porque mire cómo estamos acá, distanciados un carro de otro, cada familia dentro de los carros. Salimos a la calle, vamos a un restaurante, tomamos nuestras precauciones, ponemos en práctica las recomendaciones científicas, el prospecto científico para evitar esa contaminación. No importa si la persona es estudiada o no, no importa el coeficiente intelectual que la persona tenga, la persona ha creído en esas recomendaciones. No solamente considera real el peligro, sino que también sabe que es una verdad existente en nuestros días. Pueden saber de que hay cantidad de personas que murieron ya por la infección. Entonces para ellos no solamente es real, sino que es verdad, que son dos cosas diferentes. Sin embargo, repito, dentro del punto de vista espiritual, no todo el mundo considera real que exista también entidades en el ambiente que intentan contaminar, infectar nuestra vida y hacernos portadores a nosotros de esa contaminación. El problema aquí es que el hecho de que algunos no lo consideren real no significa que no sea verdad. El hecho que una persona diga, no es real, eso no significa que no sea verdad. Es una verdad de que hay contaminación en el plano espiritual. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer en orden de inmunizarnos? Oiga esto, para mantener anticuerpos contra las infecciones espirituales, pero yo creo con todo mi corazón, que también eso que el Señor nos ha concedido y que hoy lo vamos a ministrar es lo que puede también crear anticuerpos de carácter, hermano, espirituales, reales y verdaderos contra la infección también de este virus. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe usted que parte de las oraciones que el Señor me ha permitido estar haciendo es con personas que han estado batallando con esto? Hace unos días el hermano Giovanni me llamó porque había un pastor en España que lo tenían en cuidados intensivos y que estaba muy grave. Y él es un pastor. Entonces, cuando yo oré por él, empecé a ministrarle y a decirle al Señor, Señor, Él es tu siervo. Él ha ministrado muchas veces a la iglesia los elementos del pan y el vino, pero Él también ha sido parte de esa administración. Él mismo ha permitido, se ha administrado el pan y el vino que representan, Señor, tu cuerpo y tu sangre, que según Isaías 53, por tus llagas nosotros somos sanados. Y entonces su cuerpo está lleno de toda esa bendición. Su cuerpo a través de los años, Señor, mantiene en esencia dentro de sí el código genético divino que corre por sus venas, en su sangre, que corre por todo su organismo. Permite que hoy eso, Señor, que Él ha creído y que está, Señor, en esencia dentro de Él, repercuta de una manera positiva a favor de Él y que reciba en este mismo momento la sanidad que Él necesita. Y lo ministré, hermano, en el nombre de Jesús, sin saber que el problema que él tenía era un problema muy fuerte en su sangre y que tenía que recibir una transfusión ese día, de tal manera que cuando le iban a hacer la transfusión se dieron cuenta de que algo había pasado en su ser, porque se había recuperado los niveles de sangre. Oiga esto, a través
de la oración, haciendo mención o recordatorio, haciendo memoria de que Él en su cuerpo ha creído y ha permitido que llegue esa administración de Dios a su vida. Ahora nos toca a nosotros, hermanos amados. Vamos a ministrar por primera vez al aire libre nuevamente estos elementos que lo hemos hecho en nuestras casas, lo hemos hecho dentro de los templos, pero ahora con mayor fe, para saber de que no solamente nos libra de la infección espiritual, sino que yo creo con todo mi corazón que te puede dar anticuerpos que peleen contra este virus que está haciendo estragos todavía sobre la faz de la tierra. Y puedo decir en el nombre poderoso de Jesús que no vas a perecer, que no vas a ser, hermano, derrotado a través de este virus, sino que el Dios de la gloria te bendecirá y honrará tu vida por la fe que tú le has puesto a la administración del pan y el vino. Bendito sea su nombre. Yo no sé si usted puede decir gloria a Dios a eso. Bendito sea Dios. Mire, ahí tenemos el ejemplo con el hermano Miguel González. Aquí estuvo, dio su primera profecía, mi hermano amado. Cuando yo lo oí a él dar la profecía, mi corazón se conmovió, comencé a derramar lágrimas. Porque yo dije, Señor, este hombre ha venido como del más allá, una segunda oportunidad. Tú peleaste la batalla por él, no lo abandonaste, estuviste con él, Padre amado, en ese lecho, Señor, de batalla. Ese hombre peleó, hermano, 97 días o 93 días con el espíritu de muerte, pero lo que tenía por dentro, que había recibido con mucha fe, hermano, estaba creando el anticuerpo que venció a ese virus que quería matarlo. Por eso me conmovía cuando lo oía, que estaba dando por primera vez una profecía después de esa batalla con la muerte. Eso es lo que Dios hace, y eso es lo que Dios hará con nosotros. Por eso este día maravilloso, sé que Dios nos va a conectar a una nueva etapa de nuestra vida. Por eso yo a usted, cuando le mandé a avisar del tema que el Señor había puesto en mi corazón, pensaba en momentos muy especiales donde dio lugar a que entrara en juego lo que en su momento vino a ser el prototipo de lo que vamos a hacer ahora. Vino a ser, hermano, como el prototipo llamado Pascua, como usted quiera llamar, según la Biblia, pero que ahora para nosotros no es la Pascua judía la que celebramos, sino que es la mesa del Señor con sus elementos, el pan y el vino. Mire usted lo que quiero decirle. La primera vez que aparece en las Escrituras la administración de estos elementos, la primera mención es en Génesis 14, cuando Abraham venía de una batalla, de derrotar 5 reyes, y antes de enfrentarse al rey de Sodoma, se le aparece Melquisedec, el rey de Salem, y le da pan y vino, cuando no existía la Pascua todavía, como una institución. Y se la ministra para poder tener victoria sobre el rey de Sodoma. ¿Qué quiere decir? No solamente le ministró para darle fuerza del cansancio o el desgaste que quizás había tenido mientras peleó contra 5 reyes, pero le hacía falta uno que era, hermano, más terrible que esos mismos 5 reyes. Y antes de eso se le ministra la Santa Cena o el pan y el vino. Lo conectó esa administración con una gran victoria. Si hacemos recordatorio, otro evento muy especial, cuando Josué con sus guerreros en los llanos de Jericó, dice Josué capítulo 5, ahí se ministran la Pascua y a partir de ahí, hermanos, comienzan a conquistar todas las promesas, toda la tierra de la abundancia. Entonces, ¿qué quiere decir? La administración del pan y el vino los conectó a la promesa. Y así podemos ver otros pasajes en la Biblia. Luego vemos también el libro de Éxodo, capítulo 12, donde ahora se instituye la Pascua.
Y ese día que comieron del cordero asado, el cordero pascual como se le llama, en ese momento empezó su liberación. Entonces, la última vez que el Señor Jesucristo ministra también a sus discípulos el pan y el vino, a partir de ahí, hermano, se establece un nuevo pacto, un nuevo tiempo para la humanidad, un nuevo pacto. El Señor Jesús entonces estaba a través de ese pan y vino inaugurando una nueva etapa para la iglesia. Eso significa que siempre la administración del pan y el vino te puede conectar a algo nuevo, a algo mejor, a algo más poderoso, y por eso lo vamos a ministrar en esta hora. Ahora, volviendo al punto del prospecto científico, que nos libra de toda infección espiritual, de todo mal espiritual, y a que nosotros no seamos receptores y propagadores de males espirituales, quiero poner la base de lo que el Señor dejó instituido. 1 Corintios 11:27 dice: de manera que el que coma el pan o beba de la copa indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese. Oiga, prospecto, la palabra examínese, así como la palabra prospecto de latín significa examina. Examina cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, enfermos, y otros duermen. 1 Corintios 11:27 al 30. Entonces, como ya mencioné que el prospecto dice examina, y que habla de la información que tiene el medicamento y de las contradicciones que se pueden dar a raíz del mal uso, asimismo el prospecto espiritual también te dice que hay que examinarnos y que hay que beber y comer dignamente después de haber discernido el cuerpo del Señor. Ok. Ahora, quiero que por favor me acompañe a Génesis capítulo 14, verso 17. Y vamos a ver lo que ya cité con base bíblica, lo que puede pasar en nuestro organismo, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo cuando recibimos la administración del pan y el vino. Génesis capítulo 14, verso 17, es donde está la explicación de lo que experimentó Abraham cuando tuvo la aparición de Melquisedec. Dice Génesis 14, 17: a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer, es decir, Abraham, y a los reyes que estaban con él, fueron 5 reyes los que venía de derrotar a Abraham. Dice, salió a su encuentro el rey de Sodoma, que representa el sistema que infecta, en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Cuando venía, imagínense que venía de tener batallas, gracias a Dios las había vencido, y se le aparece el rey de Sodoma para hacerle un trato. Pero antes de que pudiera explicársele el trato que el rey de Sodoma traía, inmediatamente dice que el rey de Salem también se le apareció y sacó pan y vino. Dice, oiga esto, sacó pan y vino. Y dice la Biblia, él era sacerdote del Dios Altísimo. Esto me llama la atención a mí muchísimo. Y esto tiene que quedar como una base doctrinal, que cuando el Señor Jesús ministró la última cena con sus discípulos, eso no era Pascua judía, porque la manera como Él la ministró, no existe ningún dato, ninguna información que así se ministraba, hermano, en las casas cada vez que caía un 14 de Nisan, cada año.
porque el 14 de Nisan se instituyó la primera fiesta llamada la Pascua. Y la Pascua tiene su simbolismo, tenía, hermano, la representación, y era un cordero de un año asado que se lo tenían que comer toda la familia, con hierbas amargas y de pie, Moisés con su gente de pie, porque media vez comieron ese cordero, esa noche empezó la liberación de Egipto. Ahí no dice que partió el pan, que dio gracias a Dios y que dijo, este es mi cuerpo, ni tampoco dice que bebió la copa diciendo, esta es la copa de un nuevo pacto. De tal manera que la Pascua judía vino después de que Melquisedec le diera a Abraham pan y vino. Entonces el pan y vino que nosotros celebramos no es la Pascua judía. No es tampoco, hermano, la costumbre de esos tipos de celebración, sino que nosotros lo hacemos, oiga esto, y esto es lo tremendo, lo hacemos en la misma forma e idea de que Abraham recibió la administración directamente de Melquisedec. Eso significa que cuando el Señor Jesús, su última vez que estaba celebrando, y partió el pan y bebió de la copa, en ese momento Jesús estaba diciéndole a los judíos y a todos nosotros que lo que ministramos nosotros se llama, oiga esto, la administración sacerdotal en el orden de Melquisedec, para fortalecernos, para mantenernos sanos y para poder, hermano, tener la sabiduría y pelear contra toda fuerza espiritual, por fuerte que sea. Tenemos nosotros los anticuerpos para no ser infectados por ninguna entidad de las tinieblas. Dale palmas al Señor de la gloria. Eso es. De tal manera que Jesús lo que estaba haciendo era hacer lo mismo que hizo con Abraham. Porque lo tremendo de esto, yo quisiera preguntar, a ver si alguien me puede gritar, ¿quién es Melquisedec? Perdón, hermano Félix. Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo, el mismo que le salió al encuentro a Abraham para darle pan y vino. Es el mismo que estaba sentado con sus discípulos diciéndoles, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y eso es lo que vamos a recibir usted y yo en esta hora. ¡Aleluya! Oiga, qué bendición. Gracias, Padre, por esa oportunidad que... Y usted puede gritar, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Bendito sea Cristo para siempre. Esta iglesia ha sido una iglesia de testimonios de milagros. Ahí tenemos al hermano Eddie también, quien fue también afectado por el mismo virus, que fue a parar a un hospital también de emergencia. Pero mire qué lindo es Dios, porque en medio de esa crisis todo obra para bien. Ahí mismo se dieron cuenta que mi hermano estaba necesitado por muchos años de una operación, por un problema que en su cerebro, un tumor que si no se removía, ¿verdad, mi hermano Eddie? Posiblemente iba a perder la vista usted. Y mire cómo es Dios. Todo obra para bien. Y una operación muy grave. ¿Cuántos casos se dan en el mundo? El problema del cerebro de él era, uno se da entre 100,000 personas. Y casi no hay avance científico para eso. Porque el número es muy reducido, hermano, en comparación a cómo se da entre 100,000 personas. No hay. De tal manera que no solamente él fue auxiliado, bendecido, sino que él ahora
sirvió como testimonio, como prueba científica para darle esperanza a otra gente que está batallando con el mismo problema y que no tenían claro cómo hacer que esa sanidad se volviera realidad en el cuerpo de una persona. Y mi hermano testificó que él confiaba en el Señor, que el Señor lo iba a sacar en victoria, y así fue. ¿Por qué? Porque había en él, hermano, ministraciones del pan y el vino, las cuales Dios permite que seamos nosotros bendecidos para la honra y la gloria de tu nombre. Así es que tú que has venido a este servicio y que vas a recibir esa ministración, eso se va a convertir en ti en anticuerpos, en defensa, en protección, en intervenciones espirituales de parte de Dios a favor de nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. ¡Aleluya! Oh, hermano, ¿qué le parece que si yo le vengo a decir que es posible que ninguno de ustedes verá muerte? Y que porque el Señor viene pronto. Y usted va a ser de los que Pablo dice: nosotros los que permanecemos vivos, nosotros los vivientes, seremos arrebatados juntamente con los que resucitan a la trompeta final. Así es que dile al coronavirus: no moriré, sino que viviré y contaré las grandes obras del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces, mire qué tremendo, hermano. Ni se había instituido la Pascua y había un primer hombre que directamente había recibido de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Melquisedec. Ahora, quiero avanzar un poco más para poder entonces llegar a explicar quién es Melquisedec, y quizás por causa del tiempo me quedan 12 minutos, solo ahí me voy a quedar. Este tema toda la noche lo estudié, hermano. Hoy en la mañana me levanté tempranito a las 5:30 de la mañana. Me metí al baño, me preparé y todo, y me senté otra vez delante de mi computadora y seguí estudiando y seguí escribiendo, y veo de que solo me quedan 12 minutos. Pero Dios sabe por qué. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Necesitamos tener esa revelación ampliada, entendida, para que nosotros podamos con entendimiento participar este día domingo de esa administración. Primeramente quiero decir que para explicar quién es Melquisedec, interesante, hermanos, porque se habla de Melquisedec 10 veces en la Biblia. 10 veces se menciona el nombre Melquisedec, y solo una vez de esas 10 veces se explica lo que hace. Oiga esto, de las 10 veces que aparecen en las Escrituras, solo una vez se explica lo que él hace. ¿Aló? ¿Y qué es lo que él hace? ¿Alguien me ayuda? Ahí los ancianos. ¿Qué es lo que hace Melquisedec, Oscariño? Jonito. Estás bien adoctrinado, fíjate. Mejor que Oscar. ¿Qué es lo que hace según la Biblia? De las 10 veces que se menciona, una sola vez se explica: da pan y vino. El pan tiene un significado poderoso, y por eso estamos entendiendo lo que puede hacer en nosotros. El pan que trae Melquisedec es el pan de la liberación. Es el pan de la liberación. Es el pan de la liberación contra toda infección espiritual, contra todo ataque del virus, coronavirus. Se le va a caer la corona al virus, porque el pan de la liberación que trae Melquisedec es para inmunizarte, es para crear anticuerpos, es para tener fortaleza y es para purificar nuestra vida. Le voy a decir algo con mucho temor y respeto. Si durante este tiempo de cuarentena vino
algún descuido espiritual, algún descenso de fe, y eso dio lugar a que se abriera una puerta que el enemigo ha ocupado para infectar nuestra vida. Este día el pan de la liberación desarraigará de cada uno de aquellos hermanos que están batallando con algún ataque de parte de las tinieblas. Si está siendo estorbado en tus sueños, si está siendo estorbado en tu trabajo, si ha venido debilidad para caer, hermano, en algo negativo, hoy hay liberación, porque está presente el pan que Melquisedec nos trae, el pan de la liberación. No hay espíritu inmundo que se pueda resistir a la administración de ese pan glorioso que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Si Abraham venía de batallar y se le aparece el rey de Sodoma, oiga esto, el rey de Sodoma era más terrible que los 5 reyes que había vencido. Inmediatamente apareció Melquisedec y le dijo a Abraham: toma este pan. Y el vino representa, en el orden de Melquisedec, la revelación para tu vida, para poder vivir, para poderte guiar. La revelación trae discernimiento a tu vida. Oye esto, mi amado hermano. La revelación traerá discernimiento a tu vida. Vas a ser guiado por revelación. No vas a caminar como ciego. No vas a caminar, hermano, sin una ruta. La revelación de Dios te va a guiar y te va a dar discernimiento. Además vas a traer el poder de la liberación contigo. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, Melquisedec, el único sacerdote del Dios Altísimo, oiga esto, que permanece para siempre. Ese es nuestro Cristo. La muerte no lo pudo vencer. Se levantó al tercer día y se sentó a la diestra del Padre a interceder por todos nosotros. El Melquisedec que apareció aquí en la tierra es el que ahora, hermano, está representado en el pan y el vino. Ahora, quisiera avanzar un poquito más y explicarle quién es Melquisedec. Bueno, ya sabe usted Cristo, pero ¿qué significa el nombre Melquisedec? No es nombre, es más, no es nombre Melquisedec, es un título. Porque esa palabra Melquisedec está compuesta de dos. La palabra primera es Melech y la segunda es Sedec. En hebreo se diría Melech Sedec. Y la palabra Melech significa rey. Y la palabra Sedec significa Sadoc, es la misma palabra. Sadoc o Sedec es la misma y significa rectitud o sacerdote. De tal manera que Melquisedec significa rey de rectitud y significa rey y sacerdote. En la orden de Melquisedec, el pan y el vino tienen una representación muy significativa y de mucho valor. Si él es rey y sacerdote, la Biblia dice en Apocalipsis que Dios nos ha constituido un reino y sacerdocio. Eso significa que usted está en la misma orden de Melquisedec, donde se puede ser rey y sacerdote a la misma vez. Comer del pan y el vino es entrar a ser parte de la orden sacerdotal. Porque usted sabe que existen diferentes órdenes sacerdotales aún aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿quién de ustedes fue católico consagrado? Ya dije la palabra, perdón, mejor no hubiera dicho así. Vaya, usted sabe que en la iglesia imperial existen diferentes órdenes sacerdotales. Están los jesuitas, a ver, otro. ¿Los qué? Dominicanos.
Los dominicos. Los franciscanos, imagínense, en la iglesia imperial existen diferentes órdenes. Los hermanos me están ayudando, se están acordando de aquellos días. Los dominicanos, los franciscanos, los jesuitas. ¿Cómo se llamaba aquel que se murió y que le atribuyeron en México un montón de violaciones? ¿No se acuerda? Que todavía están batallando con ese problema, ¿verdad? Bueno, ese era de otra orden, no recuerdo el nombre. Entonces, en el reino de Dios existen también diferentes órdenes sacerdotales. Según la Biblia está la orden arónica, que eran descendientes de la tribu de Leví, y también se les llamaba sacerdotes levitas o sacerdocio según la orden de Aarón. Pero usted no es sacerdote según la orden de Aarón, sino que usted y yo somos sacerdotes según la orden de Melquisedec, donde el elemento más poderoso para la victoria es el pan y el vino. De tal manera que, ¿cuántos sacerdotes del orden de Melquisedec están aquí en este domingo? ¡Había un grito de júbilo, pues! ¡No se oye! Ok, gloria a Dios. Entonces, usted y yo, nada nos va a detener, nada nos va a parar. Porque si el Señor está con nosotros y Él quiere que recibamos esa administración del pan y el vino, es, hermano, para darte fuerza por todas las batallas que hemos tenido durante este tiempo y por lo que hace falta y que ya está asegurada nuestra victoria a través de esa administración que hoy recibimos de parte del Señor. Entonces el orden de Melquisedec, por lo tanto, es un orden eterno, regido por un justo rey y sacerdote llamado Jesús, que tiene completa autoridad sobre todo lo creado por Dios. No hay nada que no se le sujete a Cristo, hermano. No hay nada que no esté sujeto a Él. El orden de Melquisedec, entonces, es el eterno sacerdocio real de Jesucristo antes de que Él viniera a nuestro planeta a través del nacimiento virginal. Ahora mire qué interesante. ¿Quién habla de ese sacerdocio? David, en el Salmo 110, 1. Interesante que David recibe una revelación. Mire, yo me llevé la sorpresa que en la Biblia que solo 3 hombres tuvieron revelación del sacerdocio, según el orden de Melquisedec. El primero fue Abraham, Génesis capítulo 14. El segundo fue David, Salmo 110. Y el tercero fue el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11. Los 3 hablaron con una amplitud de lo que es Melquisedec. Por eso Pablo cuando instituye a los corintios la ministración dice: porque yo recibí del Señor que la noche en que fue entregado tomó pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Y después de dar gracias también levantó la copa y dijo: esta es sangre, es el nuevo pacto que hay ahora a través de mi sangre. Oiga esto, Pablo no estuvo durante los días de Jesús como discípulo. A Pablo le revelaron el orden de Melquisedec. Pablo no está enseñando la Pascua en 1 Corintios capítulo 11, a pesar de que él es judío, sino que él está enseñando, hermano, la administración del pan y el vino en la orden de Melquisedec, y esa es la que ha dejado para la iglesia. La orden de Melquisedec. Y solamente deberían tomarla aquellos que ya creen con todo su corazón que son un real sacerdocio en el orden de Melquisedec. Hermano, usted es parte de esa orden. Usted es sacerdote en el orden de Melquisedec. Usted no es cualquier cosa, mi amado hermano. Por eso ningún brujo, que el Señor lo reprenda, ningún hechicero, ningún santero, ningún palero va a poder contra usted y contra mí. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el orden de Melquisedec a través de los elementos del pan y el vino. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y cuando venga alguna amenaza, cuando venga una intimidación, tome pan y tome vino y pelee la batalla con convicción y con fe. Y le digo de parte del Señor en esta hora, no va a ser derrotado
derrotado porque Dios está con usted a través de los elementos del pan y el vino. Toda brujería, toda hechicería, toda santería, todo trabajo maléfico tiene que neutralizarse y secarse en el nombre de Jesús. Y aquel que se levante, si no se arrepiente, va a tener repercusiones en su vida y en todo lo que hace. Me refiero a los brujos que quieren estorbar la vida de un hombre y de una mujer de Dios en el orden de Melquisedec. Entonces, ya pasaron 45 minutos. Ponga su aire acondicionado porque no tengo ganas de terminar, le cuento. Aleluya. Tenía días de no predicar así. Ya necesitaba sacar esto en el nombre de Jesús. Interesante, hermano. Yo veo a Pablo explicando el orden de Melquisedec, diciendo que es Jesucristo encarnado y caminando entre nosotros. Pablo amplió el panorama. David escribe el Salmo 110, no se lo leí, ¿verdad? Ok, déjeme leerlo. Y ya no me enseñen el reloj, hermano Pacheco, por favor. Miren lo que dice David de Melquisedec, Salmo 110:1. Dice, Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor. Oiga esto. Hermano, yo creo que David oyó la conversación en la esfera celestial. Y por eso escribe, David escribe algo que oyó y vio. Y dice el Salmo 101, repito, Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Reciba, hermano. Amén. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David, hermano, tuvo la revelación cuando Dios le decía a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. David oyó la conversación entre el Padre y el Hijo, y Jesús estaba vestido, déjeme pensar, con el atuendo del sumo sacerdote Melquisedec, y oyó las palabras del Señor que decía, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, y te dice, domina en medio de tus enemigos. Oiga esto es la promesa de Dios para todos los que estamos en el orden de Melquisedec. Si se las dijeron a Cristo y usted está en Cristo, esta palabra es para usted. Y también te dice el Señor, domina en medio de tus enemigos. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Domina, dice el Señor. Tu poderío se va a extender porque Dios está contigo. Ahora Pablo, termino con esto. Vamos pasando, mis amados, de la alabanza y vamos preparándonos para la administración del pan y el vino. Hebreos 5:5, Pablo amplía la revelación de Melquisedec y dice, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:6, como también dice en otro pasaje, oiga, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Verso 10, siendo constituido por Dios
sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el Melquisedec que se le apareció a Abraham es nuestro Señor Jesús. El Melquisedec que le dio la revelación a David es nuestro Señor Jesús. El Melquisedec que le reveló a Pablo en 1 Corintios capítulo 11 la administración del pan y el vino es nuestro Señor Jesús. Y ahora, al hablar de la orden, no se puede ser sumo sacerdote si no hay otros sacerdotes. Porque Él es el gran sacerdote, el mayor sacerdote de otros sacerdotes que somos nosotros. De tal manera que el orden de Melquisedec es una orden real, espiritual, eterna de reyes y sacerdotes. Estos reyes y sacerdotes tienen tanto derechos de pacto como de custodia también del mismo pacto. Y Apocalipsis 1:6 dice: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 5:10, finalizo: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán. Oiga esto, y reinarán. ¿Quiénes? Los sacerdotes de esa orden, en un reinado con Cristo, y reinarán sobre la tierra. Repito, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Esa es nuestro destino. Tu destino es que eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hoy vas a recibir fuerzas. Hoy vas a ser ministrado con los elementos del sacerdocio de Melquisedec. Y te vas a levantar y vas a seguir marchando. Y no vas a temer. Y te vas a sanar. Y te puedes liberar en el nombre poderoso de Jesús. Prepare su corazón. ¿Te dieron el micrófono, mamá? Si le dan el micrófono, por favor, a mi esposa. Para que podamos prepararnos. Prepárese. Tómese unos segundos para poder examinar su vida. Si vino algún momento de debilidad a raíz de todo lo que pues se está informando, le tocó ver, le tocó oír cosas que lo preocuparon, lo llenaron de temor, este es el día de renunciar a todo eso. Hermanos, esto que vamos a hacer, nunca antes lo hemos hecho nosotros en la historia de Llamados a Conquistar. Y yo sé que Dios te va a conectar a una nueva etapa. Prepárate, Dios te va a bendecir. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Te va a sorprender. A nosotros como congregación nos va a sorprender en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, tome esos segundos para que pueda preparar su corazón. Que nadie se quede sin esta bendita administración. Gracias, hija. Por acá, por favor. ¿Cómo? Digo que lo podemos poner aquí. Vamos a esperar que nuestros hermanos se preparen y que todos tengan los elementos del pan y el vino. Lo que Dios y poder recibirlo con bendición. Hizo por mí. Ya. ¿Cómo? ¿Está bien este color? Sin merecerlo. Amén. Reciba. Amén. Dio su sangre. Gracias. Carmesí. Padre, te bendecimos. Y las voces. Gracias por permitirnos examinarnos delante de ti, Señor. Ponernos a cuenta contigo, Padre. Gracias por esta administración poderosa, Señor. Gracias porque por tu amor, por tu misericordia, Padre, estamos reunidos aquí como congregación delante de tu trono, Señor. Sí, Señor. Para ser fortalecidos, Padre. En el nombre de Jesús. Para poder seguir caminando en tu fe, en la fe, Señor. En la fe en ti, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder examinarnos y ponernos a cuenta contigo, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Mire, gracias. Yo lo invito a que salga de su carro, hermano. ¿Sabe qué? ¿Por qué no salimos del carro y paraditos ahí a la par del vehículo oyendo la administración?
perdón, que creo que para podernos identificar, estamos a distancias No, está bien. pues hermano. necesarias, Sí, requeridas, gracias. pero para podernos identificar todos, poderlos ver aunque sea de lejitos a todos y poder bendecir esta hora en el nombre de Jesús. Ven, hija, acércate por favor, y podamos ver al pueblo y podamos ser ministrados en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por favor, mira a tu pueblo, mira a tus hijos. Señor. Enfoquémoslos a ellos. Mira a todos los que están fuera de sus vehículos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Gracias, Padre. Señor, gracias por la fe. Bendice esa fe que tienen, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque están dando testimonio este día, Señor, de tu amor, de tu misericordia. Sí, Padre. Este es el pueblo, Señor, de llamados a conquistar. Sí, Señor. Yo presento cada familia por nombre. Gracias. Señor, sus hijos, sus pertenencias materiales, Señor. Señor. Bendícelos, guárdales, Señor, que sus casas sean llenas Sí, Señor. de luz, como dice tu palabra. Que aunque haya en el mundo batallas, luchas, tinieblas, en sus casas permanezca la luz. Sí, Padre. Así como Goshen, Padre, donde habitaba tu pueblo, aunque Egipto estaba lleno de tinieblas, en Goshen, ahí había luz en cada hogar de este pueblo. Bendecimos esta familia, bendecimos esta congregación. Bendícelos, mami, por favor. Los bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Gracias porque sus corazones se vuelven a ti, Señor. Caminando, Padre, sabiendo de que un día vamos a llegar, Padre, y porque esta administración, Sí, Señor. con esta administración estamos anunciando Sí, que Señor. tú vuelves por nosotros, Sí, Señor. Señor. Gracias porque en medio de esta situación tú les has guardado su corazón, Gracias, Señor. Señor. Les has guardado su mente, Señor. Gracias. Señor. Gracias, Padre. Estamos agradecidos por cada uno de ellos, Señor. Ahí están Los tus bendecimos. Padre, Señor, declaramos Ahí están tus que tu gloria será mayor porque escrito Sí, está Señor. que la gloria postera será mayor que la primera. Sí, Señor. Grande pueblo amado. Y Grande será tu recompensa. En el nombre Grande de será Jesús. multiplicada tu recompensa. Recibe, En el nombre de recibe, Jesús recibe, se cumplirá la palabra profética en Recíbelo, tus bendición. vidas. Te bendecimos. Los bendecimos. Te bendecimos. Los te bendecimos. bendecimos en Tu el familia es nombre de bendita. Jesús. Tu casa es bendita. Sí, tus Padre. hijos son benditos. Sí, Así tus hijos son benditos en Así el nombre es. poderoso de Jesús. Así Tu es. familia ha sido comprada a precio de sangre. Sí, Señor. Es pueblo adquirido por Gracias, Dios. Es un gracias. real sacerdocio ahora. Padre, Así es. bendice esta familia sacerdotales. Padre, levanta tus manos. Bendice Levanta la tu familia mano, sacerdotal. tu mano. Bendice la Levántala familia donde está el pan. sacerdotal de llamados de conquistar. el Bendice nombre su de Jesús. descendencia. Bendice su En el nombre de simiente. Jesús. Bendice, Señor, la obra de tus manos. Señor, Sí, conquistadores son en el Gracias. nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, Gracias, Jesús. presentamos este pan, Señor, que representa tu cuerpo. En memoria tuya participamos Sí, Señor. comiéndolo, declarándonos que somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Comámoslo. Gracias. Gracias, Señor. Que se vuelva el cuerpo del Señor en ti. El cuerpo con ese sistema inmunológico poderoso que había en el cuerpo de Jesús sea ahora para ti. Y levantamos la copa del nuevo pacto. El orden de Melquisedec es de un sacerdocio de pactos. El pan de la liberación ya está en tu cuerpo. Amén. Y el vino de la revelación también. En memoria de él, bebamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Padre, pongo en tus manos una vez más a cada familia y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaramos victoria, Victoria, sí, en Señor. el nombre poderoso De de Jesús. Jesús. A ver, un grito de júbilo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre!
La paz de Cristo, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Tenía una palabra para ministrarla. Yo tengo una palabra para Oiga, ministrarla. hay una palabra. Perdón. Quiero que reciba esta palabra. Amén. Yo quiero leer el Salmo 121. Vuelva a sus lugares, vuelva a su carro para que pueda escuchar bien. Y esta palabra me la daba el Señor para poder ministrarla a ustedes este día. Y es en el Salmo 121. Porque la Biblia nos manda a nosotros que no volteemos a ver ni a la diestra ni a siniestra, sino que pongamos nuestra mirada en el Señor. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, no son unos tiempos que solamente a nosotros nos ha tocado vivir. Según la Biblia, hay siervos que pasaron momentos de crisis difíciles. Pero sin embargo, cuando vamos al Salmo 121, el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Iglesia, llamados a conquistar, no se adormecerá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Ahora, ¿por qué el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes? Porque si recordamos, Moisés tuvo un encuentro en el monte Moriah. Ahí tuvo un encuentro él con el Señor. Y por eso el salmista decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Porque ahí está el Señor. No importa lo que estemos viviendo, estamos aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque el Señor nos ama, porque el Señor nos cuida, porque el Señor nos protege. Y por eso, así como los discípulos, cuando fíjense, los discípulos caminaron con Jesús y vieron cuando Jesús hacía milagros, a nosotros Dios nos ha permitido también ver milagros. Mi hermano Eddie Luna es un milagro, es un testimonio grandísimo, un testimonio que está impactando vidas, no solamente en medio de la iglesia, sino en el mundo de los medios de la medicina. Usted sabrá el testimonio de él un día, él lo va a dar, y es tremendo todo lo que ha pasado. Pero también mi hermano Miguelito, mi hermano Miguelito es un milagro. Mientras él profetizó, yo grabé cuando profetizaron, y cuando profetizó mi hermano Enrique y también mi hermano Miguelito, y se los envié a mis dos hijos, a mis tres hijos que no están presentes en este momento, se los envié. Y me dice Natalie: Mom, qué bendición. Me puse a llorar cuando los oí profetizar otra vez. Y me decía Douglas, Mom, por ese hombre por el que clamamos, por el que oramos, porque profetizaba en medio de nosotros, otra vez Dios nos ha concedido volver a oírlo profetizar. Somos testimonio de un Dios vivo. La Biblia dice que somos cartas abiertas a los hombres. Y este día podemos testificar que Dios se ha manifestado en medio de su pueblo. Por eso no podemos callar. Bendecimos a Dios. Levanta tus manos al cielo. Mira dónde estamos. Levanta tus manos al cielo. Mira, alza tus ojos al Señor. Alza tus ojos a tu Rey. Oh, bendice al Todopoderoso. Gracias, Padre. Bendecimos sus vidas. Pueblo de Dios, ustedes son un pueblo especial, un pueblo escogido. Así que los bendecimos. Y primero Dios, estén atentos por favor, porque primero Dios, esta semana que viene estaremos entrando ahí adentro a adorar al Señor. Amén. Pero la Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y eso se va a hacer vida. ¡A su nombre! Que Dios los bendiga.
mis amados hermanos. Los Nos amamos, vemos el los próximo amamos. viernes a las 7. Los bendecimos, los amamos Los con todo amamos nuestro con corazón. todo nuestro corazón. Hijitos amados, los bendecimos a cada uno de ustedes. Benditos del Señor, los bendecimos. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús.